trabajo práctico 3 viene a ser el límite Sí, trigonométrico fundamental, ejercicio ajá. 8b, de que dice límite cuando tiende a pi de seno de x sobre uno más coseno. A ver, 8 B larga. Sí, velar, velar. A ver si lo podemos ubicar acá. Aguárdame un momento, que estoy Sí. acomodando la página. Aquí tenemos el ejercicio 8. ¿Cuál de todos? No, yo aquí me figura como 8, mira, el cartel que tengo yo. Ajá, esta es la cartilla de este año. Tal vez vos Ah, tengas una anterior. Claro, pero teníamos el ejercicio, ¿sabes? Capaz que Eh, ¿Cómo es el ejercicio? límite de x cuando tiende a pi de seno de x sobre uno más coseno. A ver, ya vi. Ahí está, en el 10 está aquí. Correcto, el 10B. 10b, sí. Bueno, ese ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, daba 2 pi cuando usted lo resolvió, pero cuando Bueno, terminaba como uno menos coseno sobre seno de x. ajá. Y eso me da infinito a mí, reemplazando pi. A ver, veamos de nuevo. Es interesante lo que vos has decís. puesto 180. Lo reemplacé como pi, yo. Va, sí, sí, sí. Porque me queda arriba uno menos coseno de pi, y, Ajá, que sería menos uno. Menos por menos uno sería 2 arriba en el ajá, numerador, y el sí, denominador me queda seno de x. ajá, Entonces sería seno de pi. exacto. Y te da 2 Entonces, sobre un número cero. sobre cero. ¿Y Claro, eso 2 sobre cuánto es? cero, infinito. Exacto, ¿Sí? y está bien. No, y usted no había dicho 2 sobre pi. 2 sobre pi, qué raro. Entonces sería Me debo infinito en haber vez de... equivocado. Claro, claro, capaz Tiene- que quiso reemplazarlo en el seno y... no, me Porque debo viste, haber equivocado, porque en realidad da infinito. infinito, listo. Ya corrijo. Lo estoy buscando, ¿no? Bueno, Para ver. Acá lo tengo. El B. Yo lo tengo anotado y también daba infinito. Menos infinito me da a mí. A ver. Sí, da infinito. bien, gracias. Bien. Profe, y el Sí, punto que habíamos dicho, sí, a mí figura como el ejercicio 10 que está luego del segundo límite fundamental, el exponencial. perfecto. Sería el punto D y el E. El D y el E. A ver. El D es el que tenés en pantalla, el 2 a la X más 1 sobre 2 a Sí, la, 2 a la X menos X, todo el valor X. sí, Ese límite, perfecto. Sí me acuerdo que lo teníamos apuntado para hacerlo después. Perfecto. Ese es el D. Bueno, lo vamos a hacer en una pantalla plana para que tengamos la posibilidad de escribir ordenadamente, no lo hagamos en los bordes, porque es largo este. ¿Sí? Bueno, aquí en el enunciado lo tenemos como 10
10D. Y es el límite cuando x tiende a infinito de un cociente exponencial y todo esto elevado a la x. Bueno, lo que nosotros acá lo que queremos ver es qué tipo de indeterminación es. Aparentemente, el 2 a la x dividido 2 a la x nos daría infinito sobre infinito elevado a la infinito. ¿Está bien? Tenemos doble indeterminación. Primero tenemos que salvar la indeterminación que está dentro del paréntesis y después, si llegara a quedar 1, vamos a tener otra indeterminación que es 1 a la infinito. Y aparentemente sí va a quedar así porque lo que primero tenemos que hacer es que cuando la variable tiende a infinito y numerador y denominador tienden a infinito, el criterio que habíamos visto con polinomio era sacar factor común, el que tiene mayor capacidad, de mayor tendencia al infinito. ¿No es cierto? Y todo esto elevado a la x. ¿Están copiando? Cuando yo simplifico esto, me queda 1 sobre 1 y esto sigue siendo una indeterminación 1 al infinito. Pero eso solamente sería verdad si esto tiende a 0. Vamos a hacer ese análisis. ¿Qué pasa cuando x sobre 2 a la x, a dónde tiende cuando x tiende a infinito? Vamos a hacer un análisis de las funciones, pero no es un análisis como el que ustedes están acostumbrados a hacer, sino un análisis rápido. Este es el eje de las x y este es el eje de las y. Y vamos a 2 a la x es una función que viene desde menos infinito pegada a 0, corta en 1 y hace esto. Y igual a x es la otra función. Entonces, fíjense lo que vamos a deducir de acá. Esta función es y igual a 2 a la x. Y esta es y igual a x. Una está en el numerador y la otra en el denominador. Cuando x tiende hacia infinito, hacia allá, ¿cuál crece más rápido? Dos elevado a la x. Exacto. Entonces, este límite tiende a 0, porque el denominador crece más rápido que el numerador. Es como 1 al infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, sabiendo que esa es la indeterminación final, 1 a la infinito, lo que vamos a tratar de hacer acá arriba, en la primera línea, es sumar y restar una x. Le vamos a sumar y restar 1. Fíjense lo que vamos a hacer. Esto es algo que no es muy intuitivo. Al límite, cuando x tiende a infinito,
le vamos a sumar 1 más 2 a la x más 1 sobre 2 a la x menos x y menos 1. ¿Sí? Entonces ahora todo esto elevado a la x. Y eso lo vamos a agrupar de tal manera de tener el formato del límite fundamental. ¿Se acuerdan cuando el límite fundamental era 1 más algo que tiende a 0 elevado a infinito? Y eso daba e. Este límite fundamental nos va a ayudar a definir la indeterminación del 1 elevado a la infinito. Entonces aquí ya tenemos el 1 y tenemos que agrupar esta parte. Dos x más 1 menos 2x más x. Y todo dividido 2x menos x. Y todo esto elevado a la x. ¿A qué es igual eso? Tenemos, los 2x se cancelan y nos queda 1 más. 1 más x en el numerador y abajo 2x menos x. Y esto elevado a la x. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a seguir trabajando con álgebra de funciones. Vamos a tratar de que el sumando que acompaña al 1 se evidencie realmente como algo que tiende a 0. O sea que al numerador lo vamos a pasar como denominador del denominador. Y todo esto elevado a la x. ¿Estamos bien? Sigue siendo igual, ¿no es cierto? Ahora vamos a multiplicar y dividir el exponente x. Lo vamos a hacer acá como cálculo auxiliar. El x lo vamos a multiplicar y dividir por lo siguiente. Dos a la x menos x sobre 1 más x. Esto es menos x. Ahí está. Y también lo dividimos. ¿Estamos bien? Y eso lo reemplazamos en el exponente del límite. En vez de poner un solo x, nosotros vamos a poner este denominador. El denominador que hemos inventado acá, lo vamos a poner aquí. A ver. Perdón, tenemos que poner el numerador, no el denominador. El numerador, si no, no va a funcionar. ¿Por qué eso está, profe? ¿Por qué está haciendo eso, profe? Ahora vas a ver. Tranquilo, pescado, que aquí. El numerador o sea, de esta fracción, el numerador lo vamos a poner, o sea, esta parte. Y ahora lo que me queda, la x dividido el denominador, va arriba, va afuera. Entonces acá va x sobre 2 a la x menos 1, menos x, perdón, sobre 1 más x. Bueno, esto que está dentro de los corchetes más grandes,
efectivamente es, ¿qué es? 1. E. No, E. No, claro. Entonces esto es igual al límite de 1 más, lo voy a escribir todo para que ustedes me controlen. Elevado todo esto. Ahora tengo que manipular lo que me queda en el numerador, en el exponente. Va a ser x cuadrado más x sobre 2 a la x menos 1. Y esto también es un límite. O sea, el límite de adentro, y como todavía queda cosas en función de... Esto es menos x. Ahí está. Bueno. Y esto va a ser igual a e elevado al límite de x cuadrado más x sobre 2 a la x menos x. Ahora, el denominador, volvemos a la gráfica. Lo voy a hacer con otro color. X al cuadrado menos x es una cosa que crece también más lento que el 2 a la x. Esto sería igual a x cuadrado más x. Sería, inclusive no es tan así, sino un poco más abajo. Cosas así, más o menos. Pero la exponencial crece más rápido que esta función cuadrática. Entonces, esto es igual a e a la 0, igual a 1. Pero con este límite fundamental que está acá, que da e, yo he logrado matar bastante la indeterminación que más jorobaba, que era la 1 a la infinito. Y después queda una cosa que no es 1 elevado a la 0, y eso tiene un valor. No hay una indeterminación. ¿Se entiende? Por eso es que en la otra clase no teníamos tiempo para hacer todo este desarrollo, y por eso no les dije que lo pasáramos. ¿Cuál era la otra que habíamos quedado pendiente? Profe, el último no entendí por qué queda elevado a la 0. Porque el límite cuando el numerador crece más lentamente que el denominador, a ver, el cociente tiende a 0. ¿Ves que acá la función 2 a la x va al infinito más rápido que x al cuadrado más x y que x? Entonces Sí, el denominador crece mucho más velozmente que el numerador, entonces ese cociente tiende a 0. ahora sí. Perfecto. Esto que aprenden ustedes de este ejercicio es una cosa como muy integradora, porque donde ustedes no tienen la herramienta de cálculo exacta, tienen el criterio de comparar las funciones. ¿Se entiende la idea? Ya en este Sí. ejercicio 2 veces hemos comparado las funciones para ver cuál crece más rápido que la otra y si eso se va a infinito o si va
a 0. ¿Sí? Este artilugio de sumar 1 y restar 1 es para despejar la división de polinomios o de exponenciales de tal manera que quede en el formato 1 más algo. Y ese algo tiende a 0. Entonces el conjunto que está dentro del paréntesis es algo que tiende a 1. Y entonces lo voy acomodando para ver si logro reemplazar el límite fundamental exponencial para eliminar esta indeterminación que estoy subrayando de verde. ¿Se entiende? Por eso es que le sumo 1 y le resto 1. Esto no es un capricho, es un método. ¿Por qué? Porque yo busco 1 más algo que tienda a 0. Por eso lo acomodo de esta manera. Esta es una manera muy práctica de que la estructura quede igual, pero donde se evidencia que es 1 más algo que tiende a 0. ¿Está bien? Profe, no entiendo muy bien lo que hizo ahí cuando le pone exponente X y después en el Le lo multiplico reemplaza y le la divido. X con 2X. ¿Ah? No la reemplazo. Yo a la X la multiplico y la divido por este que tengo acá en el denominador acá. De tal manera de poder tener el numerador aquí y que todo ese conjunto sea E. Y me queda el denominador multiplicado por la X. Eso lo voy a hacer acá como cálculo auxiliar. Es X por 1 sobre 2X menos X y como denominador 1 más X. En esta fracción, el denominador del denominador se va al numerador. Y entonces eso nos queda X por 1 más X y como denominador 2 a la X menos X. Y eso da el X cuadrado más X sobre 2 a la X menos X. Y esto queda como exponente de E. Pero por supuesto el límite sigue tendiendo a infinito. Por eso estamos autorizados a hacer esta expresión. ¿Se entiende? O sea que este límite es el que viene de este exponente que nos queda acá, después de haber resuelto E en el medio. Pero todavía no hemos resuelto todo el límite. Entonces, esta expresión es la que reemplaza a lo que me queda de haber armado esta estructura en el exponente. ¿Sí? ¿Qué pasa, Cardoso? ¿Podría explicar el punto 10C, profe? Sí. ¿10C o 10E? En 10E. el chat me han puesto 10E o 10C. A ver. El 10E 10G me han también, puesto, ¿no? también el El 10G 10 también. sí. Bueno. ¿Ya han sacado copia de esto? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo los invito siempre a que hagan la consulta y sin embargo nadie consulta por WhatsApp, ¿no? Yo sí, profe, la vez pasada le pregunté. Una No, vez. Yo quiero que yo tenía un consulten todos montón de los dudas. días, todos los ejercicios tienen que consultar. Bueno, 10C decía la señorita Cardoso, pero ese es muy fácil. ¿En serio el 10C? El 10E, profe. Ah, bien, perfecto. El 10E. Bueno, ahí sí, ese está bueno. Este es uno de los que también habíamos pospuesto. ¿No es cierto? Lo primero que tenemos que ver es reemplazar. El logaritmo de infinito es infinito, ¿no es cierto? Entonces ahí como exponente tenemos un infinito. Y logaritmo de infinito más 1 dividido
logaritmo infinito es algo que más o menos se acerca a 1. Esta es la indeterminación, entonces decimos, vamos a probar con el límite donde x tiende a infinito de algo que se le parezca a esto. Si se le parece eso, capaz que podemos solucionar la indeterminación con el límite fundamental, ¿sí? Ese es el criterio. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos paso a paso. Volvemos a hacer, como esto Profe, de entrada no tiende a puedes 1 explicar el... aproximadamente y tiende a infinito el exponencial, entonces nosotros vamos a hacer igual que en el anterior. Vamos a sumar y restar 1 dentro del paréntesis para ver si podemos acomodar las cargas de tal manera que quede un 1 evidenciado acá y ver si esta estructura tiende a 0. Con lo cual nos daría la gratificación de que tal vez lo podamos poner como el límite fundamental. ¿Sí? Entonces ahora resolvemos. La suma de fracciones. El logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x, todo sobre logaritmo de x. Profe, preguntaban por qué queda de 1 ahí en el chat. ¿A dónde queda de 1? ¿Por qué dijo que queda, tiende a 1 elevado al infinito? Ah, tendrían que haber preguntado hace rato. Fíjense, supónganse que tengo 1000. ¿Cuánto es el logaritmo de 1001? ¿Lo pueden sacar? Agarren la calculadora y saquen logaritmo neperiano de 1001 y saquen el logaritmo neperiano de 1000 y hagan el cociente, esto les va a dar cerca de 1, aproximadamente 1. Y si hacen el logaritmo de 1.000.001 sobre el logaritmo de 1.000.000, también les va a dar más cerca de 1. ¿Ya lo han hecho? Sí, tiende a 1. Perfecto. Buenísimo. Así se hace. Cuando uno tiene duda, agarra la calculadora y agarra un número grande y ve qué pasa. Ahí se van todas las dudas. Bueno, fíjense entonces ahora cómo queda. Yo ahora tengo un cociente de 2 logaritmos, pero por propiedad del logaritmo puedo agrupar lo que está en el numerador de esa fracción. ¿Les gustó? Esto es por propiedad del logaritmo, ¿sí? Y además lo puedo hacer, como lo de adentro también se parece a un logaritmo exponencial, a un logaritmo perdón, esto no es x, sino es 1. Ahí está. ¿Entienden lo que voy haciendo? ¿Alguno no entiende? Yo, profe, no entiendo ahí cómo ¿Qué es lo que no hizo entendiste? ahí para acomodar ese logaritmo natural de x más 1 sobre x sobre el logaritmo de x. Ahí Sobre x. Bueno, eso es porque las propiedades del logaritmo dice que si vos tenés una diferencia de logaritmo, es igual al logaritmo del cociente. Esto es una propiedad del logaritmo. Cuando en el cursillo de ingreso le decimos que tienen que aprender, le decimos, memorícenlo porque lo van a necesitar más adelante. Esto hay que manejarlo y hay que entenderlo rápido, porque así manejamos Bhaskara, manejamos inecuaciones, manejamos todo, tiene que ser rápido,
porque manejamos todo, todas son herramientas. Y esto también, las propiedades del logaritmo, propiedades de de las potencias, las propiedades de la multiplicación, sacar factor común, el factoreo, todo eso son cosas que ustedes ya tienen que manejar. Si ustedes sienten que están flojos en alguna de estas cosas, ya pónganse a estudiar, porque no, ustedes son los responsables de tapar esos agujeros. Cuando nosotros decimos estudien esto, no es por joder, es porque después lo vamos a necesitar. Y aquí lo estamos necesitando. Estas son aplicaciones prácticas de las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Ah, bien, bien, gracias. Así que está bien que preguntes, pero mucho no me puedo detener. O sea, ya nos hemos detenido cuando te hiciste el cursillo de ingreso, después cuando repasamos números y las propiedades a principio de año en análisis, y bueno, ya las tenés que saber. Lamentablemente, no te puedo dar una buena noticia al respecto. Bueno, y entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar lo que está en el numerador como denominador del denominador. Esto es, si ustedes saben, trabajar con fracciones. Muy fácil. ¿Estamos bien? Entonces ahora, para que ahora chequeo. Este 1 y este otro sumando tiene que tender a 0. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Tender a 0. Cuando x tiende a infinito, logaritmo neperiano de 1, ¿cuánto da? Da 0. Entonces, queda infinito sobre 0, da todo infinito el denominador. O sea, a ver, lo vamos a escribir porque decirlo es muy, muy tenue. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Entonces, dentro del logaritmo del denominador queda logaritmo de 1, que es 0. Entonces, en el denominador de la fracción principal nos queda 1 sobre infinito sobre 0. Y eso es 1 sobre infinito. Y eso es 0. O sea que 1 más 1 sobre logaritmo de x sobre logaritmo de 1 más 1 sobre x es igual a 1 más 0. Igual a 1. Tiende a 1. Se aproxima a 1. Que este es 1 fijo y a este más el 0 es algo que se aproxima a 0. Entonces la suma es algo que se aproxima a 1. Entonces quiere decir que ahora estamos bien armados. Tenemos un 1 más algo que tiende a 0. Y entonces necesito en el exponente la misma estructura del denominador de este paréntesis. Entonces yo al logaritmo de x lo voy a multiplicar y dividir por el logaritmo de 1 más 1 sobre x. Ahí lo divido y aquí lo multiplico. Y entonces me quedo con esta estructura, y entonces esto va a quedar así. Límite, cuando x tiende a infinito, muy parecido al anterior, d. Y acá adentro, límite de 1 más 1 sobre logaritmo de x sobre logaritmo de 1 más 1 sobre x. Esto así, elevado a la logaritmo de x sobre logaritmo de 1 más 1 sobre x. Y todo esto a la logaritmo de 1 más 1 sobre x. Y entonces, esto que está entre corchete es ese límite. Cuando resolvemos este límite, me da e. ¿Por qué? Porque es 1 más 0. Y ese 0 dado vuelta es el exponente, o sea, tiende a esa misma velocidad, pero al revés, hacia infinito. Y entonces cumple todas las condiciones de que ese límite sea e. Y además
Vamos a escribirlo bien porque esto, si no voy a ir a poner más confusión. Me queda el primer límite que tengo aquí afuera, acá, cuando x tiende a infinito, de e elevado a la logaritmo de 1 más 1 sobre x. Y esto da e a la 0. Porque cuando x tiende a infinito queda 1 más 0 logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Y entonces esto e a la 0 da 1. Ese es el resultado del límite. ¿Les ha gustado? Yes. Copien la página. Tienen mucho para entretenerse acá. Les remarco el artilugio de sumar y restar 1 para poder poner la estructura evidente en 1 más algo que tiende a 0, que esa sería el resumen de algo que tiende a 1, como dice la indeterminación. Y bueno, no había dudas de que el exponente sí tendía a infinito, ¿no? Bien, ¿por qué queda 1? Preguntan en el chat. Porque cualquier número, en este caso e, que es 2, usando identidades trigonométricas. ¿Se entiende? Ahora van a ver cómo. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá está. Perfecto. Vamos entonces a poner el whiteboard, la pantalla blanca, como mi pizarrón. Entonces tengo 10D. Y es el límite cuando x tiende a 0, no, a pi sobre 4. De tangente de x menos 1 por
secante de 2x. Bueno, esto es lo que yo les decía. Cuando ustedes tienen coseno, en este caso tangente de un ángulo, y después tienen secante de 2 veces el ángulo. Acá los ángulos son distintos, pero hay una relación, y la relación está dada con identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces yo les voy a dar la identidad trigonométrica que corresponde. Secante de 2x es lo mismo que 1 sobre coseno de 2x. Y esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces aquí está la identidad que convierte una función trigonométrica del doble del ángulo en una identidad trigonométrica que depende del ángulo en forma simple, como esta. ¿Se entiende? Estas dos funciones, coseno de 2x y coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, son equivalentes y valen para cualquier x. Eso es una identidad. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a primero ver que acá haya una incompatibilidad. Por ejemplo, pi sobre 4 es 45 grados en grados sexagesimales, ¿sí? Y la tangente de 45 grados es 1. Entonces queda 1 menos 1, el primer factor es 0. Pi sobre 4 por 2, en el caso del coseno, es pi sobre 2. Coseno de 90 grados es 0. O sea, la secante de 90 grados es infinito. Entonces, esto es infinito. Y entonces me queda 0 por infinito. O lo que es lo mismo, 0 sobre 0, si yo trabajo con coseno de 2x, abajo en el denominador. Entonces, el 1 menos 1 me hace el 0 del numerador, y el coseno de 2x me hace el 0 del denominador. Y tengo una indeterminación. ¿Cómo voy a hacer para eliminarla? Y bueno, tengo que tratar de llevar todo a seno y ver si puedo meter por ahí una x y entonces simplificar la indeterminación con el límite fundamental trigonométrico. ¿Sí? Eso vamos a intentar hacer. Entonces ponemos todo, como yo les había enseñado, en función de seno y coseno. Y sobre 4, la tangente es seno de x sobre coseno de x menos 1. Entonces directamente es coseno de x sobre coseno de x. Y acá tenemos en la secante 1 sobre coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factoriar y tratar de simplificar. Tenemos en el numerador, como los denominadores son iguales, se suma, y acá abajo queda coseno de x nada más en el denominador. Y en el otro factor está como diferencia de cuadrado, entonces queda y entonces con se pueden simplificar. Acá queda 1 y acá queda menos 1 porque están invertidos los signos. ¿Sí? Entonces, afuera queda menos 1, saco factor común, y en el numerador me queda el límite de 1, y en el denominador me queda coseno de x por coseno de x más seno de x. ¿Estamos bien? El coseno de 45 grados, que es igual que el coseno de pi sobre 4,
es igual a raíz de 2 sobre 2. Igual a 0,707. Esto me lo sé de memoria. Todos ustedes lo tienen que saber de memoria. Y el seno de 45 grados es igual al seno de pi sobre 4 en el sistema de radianes y tiene el mismo valor. Por eso, cuando la tangente de 45 grados vale 1, porque es lo mismo que seno sobre coseno. Los dos son iguales, el cociente es, o sea, esta es otra identidad, tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Cuando alfa es 45 grados, el seno y el coseno son iguales, y entonces el cociente da 1. Si alfa es pi sobre 4 o 45 grados. Entonces nos queda acá. Ya no tenemos indeterminación. Arriba tenemos un 1 y abajo tenemos raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Esto es igual a 2 sobre raíz de 2 y 1 sobre, acá es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 da raíz de 2. Multiplicamos y dividimos, multiplicamos las dos raíces y nos queda 2 sobre 2. Entonces el límite es igual a 1. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe. Perfecto. Ah, me estoy olvidando del menos 1 este que puse afuera. Entonces queda así y acá queda menos 1. Acá tiene que dar un menos. Ahí está. Ahora sí. Menos 1 da ese límite. ¿Algún otro, chicos? ¿Alguno que tengan dudas? Profe, ¿podría explicar la última parte? ¿Cuál es la última parte para vos? Desde la parte que pone el menos. Ajá. Bueno, el menos es cuando yo tengo, fíjate que en el numerador tengo seno de x menos coseno de x, y en el denominador tengo coseno de x menos seno de x. ¿Son iguales esos factores? Y yo, por ejemplo, puedo poner menos 1 y le cambio el orden acá. Queda coseno de x menos seno de x. Le saco factor común menos 1. Y entonces abajo me queda igual. ¿Sí? Y ahí es donde, al simplificarlo, me da el menos 1. Simplifico este con este y me queda menos 1. Eso es lo que hice. Por eso da menos 1. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Me interesa que, bueno, una de esas tenías más preguntas. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos con la asistencia, profe? Bueno, todavía no son las 11. En 5 minutos les paso la clave. Estoy buscando algo que sea fácil. Por ejemplo, el H. Puedo borrar, esto ya lo han copiado, ¿verdad? Sí. Buenísimo. A ver, tengo En algunos el chats. chat le estaba haciendo, pregunto, profe. A ver, disculpe la demora, recién pude llegar a casa. Chango, volvés muy tarde a casa vos. Es Milagros. Bueno, esta chica labura, qué macana. Bueno, está bien.
¿Qué pasó con el 2 raíz de 2 en el denominador? Estamos hablando del anterior o de ese. De ese nos había quedado una cosa así. Cuando ya nos queda un menos 1 arriba, y abajo nos queda raíz de 2 sobre 2, que era el coseno solo, y después acá el coseno más el seno, queda raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Cuando nosotros sumamos esto, nos queda así. Porque sacamos factor común raíz de 2 y nos queda un medio más un medio. O sea que esto es igual a 1. Por eso nos queda menos el 2 pasa al numerador, con el menos 1 se hace menos 2, y abajo nos queda raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Se simplifica y nos queda menos 2 sobre 2 igual a menos 1. ¿Ahí se entendió qué pasó con el raíz de 2? Tan lerdo para contestar, ¿no? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo quiero hacer Sí, un profe, ejercicio sí, sí. fácil para enfatizar el tema de cómo es las transformaciones que nosotros tenemos que buscar. Porque no es tan sencillo. A ver, uno que sea fácil. Este me ha gustado, el H. El 12H, busquen el enunciado. Nos piden el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 5 sobre 2x, y todo esto elevado no veo bien yo, estoy viejito, che. ¿Saben qué feo es no ver bien? (3x sobre 4 menos 2). Este es el exponente. Bueno, veamos. Cuando x tiende a infinito, esto es algo que tiende a 1. 1 más algo que tiende a 0 es algo que tiende a 1. Y el exponente es algo que tiende a infinito. Entonces es una indeterminación. Y aquí parece que calzara a medida el límite fundamental exponencial que da e y nos resuelve la indeterminación justamente 1 al infinito. Y entonces lo que queda ya es el verdadero límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar propiedades de potencia. Esto, algunos se van a agarrar la cabeza, pero ya les he dicho, tienen que repasar. Ustedes son los responsables. Yo voy a hacer así. 3x sobre 4 y voy a separar el menos 2 Profe, ¿no cuando es resta en las potencias de división? Sí, pero yo lo dejo con el signo en el numerador. Lo puedo pasar al denominador y ahí le pongo signo positivo. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces sí se ¿Querés que lo puede, haga? en vez de poner dividido, lo podemos poner con el signo que está ahí. Exacto. Lo pueden poner así o, como pide el compañero, lo pueden poner así. Por supuesto que no las dos cosas juntas. Yo ahora, para acomodarla, la voy a borrar a la que puse anteriormente.
Y ahí si lo pongo en el denominador, el 2 va con el signo positivo. Y este no va. Cualquiera de las dos cosas está bien, pero una sola tienen que hacer de las dos, ¿sí? Entonces resuelvo los dos límites por separado. Fíjense que 5 sobre 2x, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. Pero yo, para que sea ese el límite fundamental, esa estructura dada vuelta, la tengo que tener aquí en el exponente. ¿Sí? Y eso, todo esto, lo tengo que tener a mi exponente original y lo tengo que dividir, como lo he multiplicado por 2x sobre 5, lo tengo que dividir en 2x sobre 5. ¿Entienden lo que hice? Se usa la propiedad que dice que a a la m elevado a la n es potencia de potencia, es lo mismo que a m por n. Y es igual a la n todo a la m. ¿Sí? Y cuando teníamos a la m más n, esto es igual a la m por a la n. Y si esto era negativo, entonces esto quedaba así. Estas son propiedades de la potencia. Entonces, ¿qué hago yo? Esta parte es el exponente que yo tenía original acá. Entonces, yo quiero tener este exponente, que es la inversa del 0 que acompaña al 1. Porque en esas condiciones, mi límite da E. Pero claro, lo tengo que compensar para que no cambie la situación. Entonces, lo multiplico al exponente 3x sobre 4, lo multiplico y lo divido por 5 sobre 2x. Simultáneamente. Entonces, una parte la dejo adentro del corchete y la otra la dejo afuera. ¿Se entendió? Y abajo me queda límite cuando x tiende a infinito de 1 más 0 elevado al cuadrado. Bueno, vamos resolviendo. Todo lo que está dentro del corchete me da E. ¿Por qué me da E? Porque tengo algo que tiende a 0 sumado a 1, y ese que tiende a 0 invertido está la misma estructura en el exponente. Eso es lo que me tengo que cuidar. Ahora yo opero. Me queda en el numerador del exponente 15x y abajo me queda 8x. Se simplifican los x y abajo me queda 1 más 0 al cuadrado. Entonces esto me da e a la 15 octavo y abajo me queda 1 al cuadrado. O sea que el resultado final es e a la 15 octavo. ¿Profe? Sí. Digo, si no entiende qué hizo arriba, digamos, la parte del corchete. ¿Qué hice con los exponentes, decís vos? Sí. Profe. Usó Bien. una propiedad, ¿verdad? Usé la propiedad esta. Y entonces yo tenía el exponente así. Tenía 3x sobre 4. ¿No está al revés, profe, ahí? Adentro de los corchetes, digamos, 2x sobre 5, es así. Yo lo tengo que poner al revés de lo que está el 0 que acompaña el 1. Ah, bien. Y lo tengo que compensar con el 5 sobre 2x que está afuera. Fíjense Ajá. que el 3x sobre 4 yo lo vuelvo a poner y después lo multiplico por un número y lo divido por el mismo número. Profe, ¿y ese 3x sobre 4 no se lo podía descomponer y hacer 3 cuartos por x y ahí hacemos
otra potencia de potencia. Exacto, sí, sí se puede hacer eso. Pero Y ahí yo ya aquí saca hago por todos qué los directo. pasos, me aseguro de hacerlo todos los pasos bien. Yo tomo este factor y lo meto dentro del corchete. Y afuera del corchete me queda, fuera del corchete me queda 3x sobre 4 por 5 sobre 2x. Se simplifican los x y me queda 15 sobre 8. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bien. Esto es manipulación del exponente. Para eso tengo que tener en clara esta propiedad. ¿Cómo la hago? La deshago. Si lo quieren hacer de a un paso y poner solamente la x, después ver cómo hacen para que llegue el 2 y cómo hacen para que llegue el 5, les tiene que dar el mismo resultado que este. Yo hago varios pasos en uno solo si lo trato de esta manera, ¿sí? En cálculos auxiliares. ¿Se entendió? Bueno, pero lo más importante de todo esto es el tema de las estructuras. Aquí está el límite fundamental. El límite fundamental dice que no importa qué es lo que tiende a infinito, lo que vos tenés que tener acá dentro del límite es un 1 más algo que tiende a 0. Y como infinito, como exponente, ese algo que tiende al 0 invertido, o sea que sería un infinito. Entonces tenés 1 al infinito y el resultado da e. Pero solamente si se dan esas condiciones. Si este 0 tiene el mismo signo y la misma forma que el inverso del exponente. Si no ve, estamos jodidos. No va a andar. No da e. Por eso yo en este ejercicio está claro, no nos distraemos con el logaritmo y todo eso, sino que está claro que si yo tengo una estructura 5 sobre 2x, mi exponente tiene que ser 2x sobre 5. Si no, no da e. Y si es positivo esto, acá al lado del 1, el exponente tiene que ser positivo. Porque si este es negativo y el exponente es positivo, da 1 sobre e, no da e. Entonces tiene que tener el signo y la misma estructura, pero al revés, invertida. ¿Sí? Como si lo hubiéramos elevado a la menos 1. Y ahí estoy seguro que da E. Esa es la clave de esto. ¿Se entiende? Sí, Buenísimo. Yo quiero que eso quede claro porque va a ser lo que les va a dar de comer aquí, ¿eh? Ustedes no van a poder hacer bien el parcial si no lo entienden a esto. Ahí está el límite fundamental. Que tiene esa forma o tiene esta forma. Ay, perdón. Y tiene, por eso yo hablo de estructuras. 1 más algo que tiende a 0. Y elevado a algo que tiende a infinito, pero que es la inversa de este 0. Esto sigue siendo 1 al infinito y tiene la estructura de E. Esto también se lo puede ver así también al límite fundamental. O sea que no es que, si tiende a infinito está bien y si tiende a 0 está mal. No. Lo importante es que hay dentro del paréntesis. Es algo que tiende a 1 y el exponente es la inversa del 0 que acompaña al 1. Por eso es que hacemos 1 más el cociente del polinomio menos 1. Entonces aquí dejamos este 1 y vemos si esto tiende a 0. Y si tiende a 0 eso, entonces sí estamos en condiciones de decir, bueno, estamos ya cerca, podemos armar un límite fundamental exponencial. ¿Se entiende? Esa es la manera de entenderlo y de encararlo. ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto en la realidad, en los cálculos. Ustedes creen que esto es un desvarío de un loco, y no es así, esto se usa. Por ejemplo, el ejercicio 13. ¿Lo ven al enunciado? ¿Lo tienen a mano? ¿No lo tienen a mano? No me hagan perder tiempo No, porque profe. ustedes se perjudican. ¿No lo tienen a mano? Sí, Yo siempre Yo- pido de que yo no. tengan el enunciado a mano. ¿Lo tienen o no? sí. Bueno, supongamos que sea cierto. Entonces, en el 13 dice, en un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias en millones, después de X días, está dada por la siguiente función. (8e a la menos 2x). Esto es un 4. Ustedes conocen los laboratorios de investigación, tienen esto que se llama bote o placa de Petri, que es una tapa de mayonesa. Ahí hacen los cultivos, le ponen una sopa rica en nutrientes, le inyectan una bacteria y estudian cómo crece la bacteria y cómo se multiplica y cómo va prosperando la colonia, ¿sí? Le ponen una luz, calorcito, y entonces la colonia tiene comida, calor, agua, entonces crecen felices las bacterias. ¿Y a qué velocidad? Bueno, han ido graficando, han puesto días y acá población, y entonces ha ido haciendo una curva y han unido los puntos y han hecho una función. Aquí está la función. Pero bueno, entonces ahora nos dicen, para esta bacteria, estos parámetros, el 4, el 2, el 8, ya están determinados, y entonces esta es la función que describe el crecimiento de la colonia. Entonces ahora no tenemos que hacer otra colonia, ya podemos hacer los cálculos teniendo un modelo matemático de cómo crece la colonia. Entonces, preguntan, ¿cuál es la población inicial de la colonia? Ese es el límite cuando x tiende a 0, porque x son los días. Cuando al día 0, el límite de esa función nos va a dar la cantidad de bacterias, la cantidad de millones de bacterias que había cuando se inició el proceso. Cuando yo pongo x igual a 0, me queda 2 más 8 por 1. Entonces 4 sobre 10, 0,4 millones de bacterias. Linda pregunta, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Parece fácil hasta ahí. Parece. Bien ahí, bien ahí. Ahora ve, dice, ¿qué pasa si yo la dejo un mes, 2 años? ¿La población va a seguir creciendo indefinidamente o va a llegar un momento en que se va a establecer un equilibrio? O sea, van a nacer tantas bacterias a la misma velocidad que nacen, a la misma velocidad mueren, y queda un número casi fijo, una tendencia equilibrada. Entonces eso se obtiene, esta es la respuesta A, la respuesta B es cuando X tiende a infinito. Muchos días. Veamos hasta dónde se va eso. Esto es igual
al límite de 4 sobre 2 más, perdón, es 8 sobre e a la 2x. Ahí queda más claro. Cuando x tiende a infinito, este e tiende a infinito, 8 sobre infinito da 0, y entonces queda 4 sobre 2 igual a 2. 2 millones de bacterias. O sea, que no importa el tiempo que yo lo deje, eso se clava en 2 millones. O sea, empieza acá en 0,4 y después llega a una asíntota vertical, horizontal, en 2 millones. Ese es el comportamiento de la colonia de las bacterias. Fíjense qué interesante. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, esto se usa, pero con una frecuencia tremenda. Veamos otro ejercicio. Profe, y si preguntan un día específico, ya ponemos el límite con el número de ese día. Sí, pero qué interesante saber que no importa los días que lo dejé, esto va a tener 2 millones de habitantes. La plaquita se llama plaquita de Petri. Profe, ¿se podría saber en qué día, digamos, en qué fecha llega al tope? Es que es una asíntota, es una tendencia y nunca llega. Vos tenés que Claro, sí. definir un error. Vos decís, ¿cuánto puedo medir? Un error de 100.000 bacterias. O sea, yo miro en el microscopio y puedo ver un campo con 100.000 bacterias y digo, bueno, ese es mi error. Si yo puedo discriminar eso, entonces digo, cuando llega ya a los 1.900.000, ya voy a decir, bueno, ya llegó casi a su límite. Y a partir de ahí puedo determinar. ¿Sí? Sí. Bueno, hay un montón de criterios, pero no llega nunca a los 2 millones. ¿Has visto? Hay una especie de problema que tenían los griegos, que decían si un ejército quiere llegar a la ciudad, atacarla, pero tienen orden del general de que en cada golpe de tambor avanzan la mitad del recorrido, entonces siempre va a haber una distancia Sí. entre ellos y la pared, y no van a llegar nunca. Bueno, eso vos no lo ves con el ejército, no está claro con el ejército. Pero suponete de que vos te querés acercar a un helado y cada vez que hacen un aplauso con la palma, hacen una palma, vos te acercás a la mitad de la distancia al helado. Bueno, nunca llegás al helado, pero en 2 o 3 palmadas ya estás lo suficientemente cerca para los fines prácticos. Ya le podés pegar un lengüetazo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces no hace falta llegar propiamente, ¿me entendés? Ese es hay que entender desde el punto de vista de lo que pasa matemáticamente, que es una maravilla que esta simple fórmula describa el comportamiento de un ser vivo como una colonia de bacterias, y el otro es hasta dónde es práctica esa matemática. Muy probablemente que a los 3, 4 días ya estemos muy cerca de los 2 millones, y a los 10 días ya consideremos que ya estamos en los 2 millones. ¿Me entendés? Claro, sí. Profe, después de los 3 minutos que quedan, ¿volvemos a ingresar o no? Sí, por favor. Bueno. ¿Cómo es el asunto? Está sucio, ¿ves? Está sucio. No, directamente sucio que raro. A ver si me lo cortan. Ay, no. Como dice la grito, dice, ay, no. ¿Está fea? Yo creo que faltaba sal. Bueno, no nos interesa qué pasa en esa familia, así que sigamos nosotros con la nuestra. Si se corta, lo
Nos volvemos a conectar, ¿sí? ¿Qué me decías, ¿Cuál Cristian? sería la contraseña, entonces? No te entendí. La contraseña para Ah, la es cierto, la contraseña. Ya te digo. Ya te digo, déjame que la vea. Perfecto, ya la tengo. Ahí está la contraseña de la asistencia. ¿Es con mayúscula, profe? Todo con mayúscula. ¿Listo? ¿Funciona entonces? Sí. Sí, profe, funciona. Bueno, si se corta, volvemos a conectarnos y hacemos este ejercicio para que... En el ejercicio 14 habla de los ingenieros industriales han estudiado un trabajo particular en una línea de montaje. Voy a correrlo... Voy a borrar esto y vamos a poner el ejercicio 14. Profe, perdón, Sí. pero queda un minuto. Si salimos y volvemos a entrar directamente antes de que empiece. Bueno, hagamos así. Entonces veíamos el ejercicio 14, dice de que los ingenieros industriales que estudian todos los procesos fabriles determinaron de que la función 120 menos 80 e a la menos 0,3 tiempo es la función de la curva de aprendizaje que describe el número de unidades terminadas que hace un operario normal de acuerdo al número de horas de experiencia T que él tiene. O sea que T se mide en horas. Quiere decir que cuando tiene 0 horas hace 120, cuando T es igual a 0, F de 0, esto sería, para que la cosa coincida, esta función es en T, no en X. ¿Sí? Entonces, para T, la función de 0 es 120 menos 80, hace 40 unidades. Pero después de 8 horas, vamos a ponerle de
¿qué le puedo decir? De 3 horas, entonces hace más. Perdón, esto es... Está bien, así es. Bueno. ¿Qué pasa entonces? Dice, determine el número de unidades que puede tener un empleado en el momento que ingresa a esa empresa. O sea, cuando no tiene ninguna experiencia son 40 unidades. Y luego, en su primera hora de experiencia, F de 1 es 120 menos 80 sobre E a la 0,3 por 1, o sea, a la 0,3. Calculen eso con la calculadora, ¿cuánto da? ¿Ya lo han sacado? Que están lerdos, che. 120 menos 80 sobre 1.34. Y esto es más o menos 120 menos 59. Más o menos 60 unidades. O sea, después de una hora, el tipo mejoró su rendimiento una barbaridad. Le metió un 50% más. Ya cuando aprendió a manejar la máquina y todo. Después, el tipo va empezando a aprender, pero como que se satura el aprendizaje. Dice, en el B, pregunta, ¿cuántas unidades puede hacer un empleado cuando el número de horas de experiencia de la fábrica crece indefinidamente? O sea, supongamos un tipo que tiene 6 meses, hace la misma cantidad de piezas que el que tiene 10 años. Porque ahí lo vamos a calcular con el límite, cuando x tiende a infinito, de f de t, perdón, esto es t, esto es un embole, tener que parar la clase para buscar un tipo que no es capaz de cortar su audio. Condorí, ¿puede cortar su audio? Bien. Es un embole, les aclaro, ¿no? Bueno, entonces cuando la función tiende, el tiempo tiende a infinito, ¿cuánto da esto? Profe, está 120. Exacto. O sea, 80 sobre infinito, y esto da 120 menos 0 igual a 120. O sea que el tipo puede crecer hasta hacer 120 cuando es muy experto, ya no puede avanzar de eso porque ya lo limita no su falta de conocimiento, que ya lo tiene, no su falta de habilidad, que ya la desarrolló, sino el límite de la tarea misma, o sea, el tiempo que lleva cada etapa, como el funcionamiento de las herramientas, la dureza del material, todo eso. Entonces, esto es lo máximo que puede aspirar un tipo a hacer. Ese estudio es fantástico y se hace en todas las fábricas. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Cuando nosotros graficamos eso, ¿Profe? ¿sí? ¿Qué puso ahí 120 menos? No entiendo el número. 80 sobre infinito. No, arriba. Por 60 ¿Arriba? creo que dice. Menos 39. 59. 59. Por 60 sería después, ¿no? No por, sino aproximadamente 60. Ah, listo. Ahora sí. Si no, hace vos los cálculos, ¿no?
Así no te dejas mentir por el profesor. Esto, la curva da una cosa así. Acá está la asíntota horizontal de 120 y acá corta en 60. Esto es un día y esto es 10 días y aquí está 100 días. Y ya en 100 días ya tenemos casi 120. Es una asíntota. Para eso sirven las asíntotas. Esta es cantidad de piezas y esto es tiempo en horas. Ahí está la gráfica de esta función y para qué sirve el límite. ¿Está? Bueno, hay varios ejemplos de eso, todos sencillos, así que lo pueden sacar ustedes. Bueno, gente, los dejo y espero que estudien mucho. Esta es la última clase antes del receso. El receso empieza el lunes 13, ¿sí? Ya no vamos a tener clase el lunes 13. Después del receso continuamos con continuidad y con ya derivada, integral, ya todo esto que hemos hablado de las propiedades, del manejo de Bhaskara, el teorema del resto, todo eso lo tienen que manejar al toque, porque lo van a necesitar toda la vida, ¿sí? Así que repasen esas cosas, asegúrense de saberlas lo suficiente, vean trigonometría por su cuenta, y ¿saben qué? Yo todas las vacaciones de invierno voy a estar, estas 2 semanas voy a estar trabajando, voy a estar corrigiendo, diseñando práctico, voy a estar dando consulta. Si alguien necesita consultar, me manda un mensaje de WhatsApp. ¿Está claro? Bien, profe. Bueno, Gracias. profe, Gracias. 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 Todos tienen mi teléfono, ¿verdad? Sí. Profe, Gracias, profe. Sí. escuché rumores de la facultad de que se va a abrir la facultad desde el 3 de agosto hasta el 18 para tomar exámenes, ¿puede ser? Es la ¿O nada que ver? intención, pero yo la verdad que no les creo porque yo con todo lo que estoy viendo del otro lado, creo que para esa época de agosto vamos a estar empezando el pico de la pandemia. Entonces, Claro. yo creo que hay intenciones de liberar, de que la cosa se dinamice, pero todo está supeditado a cómo se propaga esta enfermedad. Entonces, si se empieza a ver mayoría de contagiados, estos no la van a poder llevar a cabo su plan, ¿me entendés? Yo creo que está bien que se dé ahora en julio, agosto, y que la normalidad la vamos a ir retomando en marzo recién. Pero traten de estudiar, aprovechen este año que está raro, pero por lo menos no lo pierdan, ¿sí? Tienen todo el apoyo posible, hay que ponerle un poco de ganas, ¿sí? Los espero entonces después de las vacaciones y quedo a su disposición todas las consultas que necesiten. Traten de completar todos los prácticos, porque eso los va a habilitar para repasar rápido y rendir efectivamente el parcial. Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Buenísimo, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos, profe. Felices vacaciones. Nada de felices, voy a laburar como loco. Para ustedes sí, felices vacaciones. Chao.